A nivel social ocurre más de lo mismo. Ese resentimiento hacia los demás, que curiosamente no se suele hablar con familiares ni se suele hablar con amigos porque da mucha vergüenza el decir, es que yo cuando veo a esa mamá que va con su niño de la mano y le lleva al cole, siento muchísima envidia y a veces incluso me gustaría que no fuese tan feliz. ¿Por qué? Pues porque yo hace un año hacía eso mismo todas las mañanas y ya no lo puedo hacer. Eso hace que nos descontextualicemos y vivamos de una manera muy aislada, muy solitaria. Nos sentimos ajenos, desubicados, porque ya no pertenecemos a esas cotidianidades que antes teníamos. Sensación de no pertenencia, como estoy diciendo. Parece como que este ya no es mi mundo es quedarme en mi sillón mirando por la ventana y recordando lo que ya no tengo. Y por supuesto vamos a tener que ir poquito a poco, por supuesto, y todo con mucho tiempo, elaborando nuestra nueva identidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a dejar de ser nosotros mismos? Por supuesto que no, pero ahora ya ese rol, como decía antes Isabel, ese rol de madre, de esposa, de hija, pues a lo mejor ya no es. Ya no soy madre porque ya no tengo ese hijo, ya no soy esposa porque murió mi marido, pero sigo siendo yo, sigo siendo persona y por tanto tengo que aprender a vivir siendo yo sin ser esposa. De alguna manera hay que rehacer la propia identidad. A nivel espiritual, bueno, pues aquí tenemos como siempre los dos extremos. Personas que encuentran un gran refugio y un gran soporte en su fe, en su religión, en Dios, y otras que sí tenían esas creencias, pero como ahora más adelante hablaremos de la culpa, que es un tema que a mí me gusta mucho en el duelo, y necesitan culpar, pues culpan a Dios de aquello que les está ocurriendo y de alguna manera le ponen contra la pared. Estás castigado por lo que me has hecho y yo ya no quiero saber nada más de ti. Y son personas que se desvinculan, que pierden su fe o si no la pierden, la dejan un poco ahí entre paréntesis. Vamos a la faena. La elaboración de la pérdida. Elaborar la muerte de un ser querido significa trabajar. Y además trabajar muy duro. Como dice ahí, es el esfuerzo y la fatiga, porque cuesta mucho y duele mucho y uno se fatiga mucho, ¿verdad? Necesarias para elaborar los sentimientos ligados a la pérdida de una persona o realidad significativa. A eso es a lo que vamos a llamar de una manera muy activa, en contraposición a otras vertientes mucho más pasivas, vamos a llamar elaborar, hacer, trabajar el duelo. Ya nos va dando una pista, ¿no? La persona que quiere, que está viviendo una situación de duelo que le supera, que lo percibe como una amenaza. ¿Por qué? Porque supera sus habilidades, su forma de confrontar, su capacidad de frustración, como oíamos esta mañana. Necesita hacer un trabajo para volver a recuperarlo. Vamos a ver ahora qué tipo de trabajo necesita hacer. Este señor es un psicólogo norteamericano que se llama William Worden y que nosotros, bueno, siendo ciertamente muy eclécticos en nuestra manera de trabajar el duelo, sí que necesitamos un pequeño hilo conductor, porque si no te pierdes de alguna manera en las visiones distintas que pueda tener cada persona que viene a trabajar su duelo. Y nuestro hilo conductor en este caso es Worden. Él considera que el duelo no se debe vivir
de una manera pasiva, es decir, va pasando el tiempo, con él va pasando la pena, con él van pasando los sentimientos frustrantes, con él van pasando la culpa y llega un momento en que yo vuelvo a encontrarme bien. Bueno, pues la experiencia demuestra que esto no es así, y si no, que se lo digan a todos aquellos que hace 20 años falleció su hijo y siguen en el mismo estado mental que hace 20 años. Los duelos imposibles, los niños que desaparecen. ¿Qué ocurre con las casas de estos niños? Con las habitaciones de estos niños. Se convierten en museos. ¿Por qué se convierten en museos? Efectivamente. Efectivamente. Estamos hablando de duelos congelados, de duelos imposibles, de duelos crónicos. El tiempo se paró en el momento que el niño desapareció. La habitación sigue intacta, pero tal cual. Hasta con la cartera que dejó encima de la cama. Y la madre, hablo de la madre, podría hablar también del padre. La madre es la madre, ¿verdad? No me mires con eso. Los padres también, los padres también. Pero una madre no hay más que una y, bueno, en mi país hay un dicho, pero no le... Acá también se dice. Madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle. Se le suele decir al padre. Pues eso. Que primero la madre y luego el marido. Vamos. En cualquier caso, siguiendo un poco lo que hablábamos, esa madre, esos padres quedan en ese momento absolutamente anclados. Igual que queda momificada la habitación, queda momificado su corazón. Se quedan ahí, esperando a que la vida se reanude, pero están muertos en vida. Pues el tiempo va pasando y conforme va pasando el tiempo no conseguimos nada. Entonces nos damos cuenta que evidentemente solo el tiempo no cura nada, ¿verdad? Entonces, Warden considera que durante ese tiempo, claro que el tiempo es importante, es verdad, tiene que madurar, tiene que fraguar todo, pero lo que se haga con ese tiempo es aún mucho más importante. Y si durante ese tiempo se empieza a trabajar, veremos cómo eso va dando su fruto y esas personas empiezan a recibir un poquito más de consuelo, que realmente el consuelo no solo se le están dando a los que están alrededor, sino se lo están provocando ellos mismos. Vamos a ver de qué manera. Estas son las 4 famosas tareas de Warden. Él, después de trabajar con muchas personas en duelo, consideró que haciendo a lo largo del tiempo y de la manera que cada uno considere estas 4 tareas, la persona posiblemente ha hecho todo aquello que necesita hacer para que no le quede nada pendiente, para que no le duela algo concreto y tenga la capacidad suficiente emocional y cognitivamente hablando, como para seguir viviendo de una manera, bueno, pues iba a decir plena, posiblemente plena, ¿no? Pero seguir por lo menos viviendo con ganas de vivir. Aquí tenemos a la famosa que hablaba yo esta mañana, Juana la Loca. Juana la Loca fue reina de Castilla, España, y estaba casada con Felipe el Hermoso. ¿Le suena? Bien. Y cuando Felipe murió, pues ella